presuntamente vinculados al delito de huachicol, y con ello se abrió también este debate que ya lo hablaremos con nuestro invitado. De alguna manera, pues es y era un secreto a voces la corrupción que existe al interior de las aduanas, y cómo siempre nos hemos cuestionado si toda esta forma de contrabando no inicia primero con los funcionarios que están como responsables precisamente de estas unidades conocidas como las aduanas. Y para ello, para hablar de lo que se está haciendo en torno a este tema, saludamos al doctor Antonio Sánchez Sierra. Él es coordinador del doctorado de estudios fiscales de la Universidad de Guadalajara. Doctor, bienvenido, muy buenas noches. Gracias, buenas noches. Gracias por invitarme. Al contrario, gracias por acompañarnos, y precisamente en este contexto hablamos de la reforma a la ley aduanera que entre algunos aspectos, podríamos así interpretarlo, pensarlo, estaría dirigido precisamente a, pues si no a acabar, por lo menos a hacer frente a esta corrupción que se vive en las aduanas, doctor. Bueno, revisamos primero la iniciativa y la nueva reforma que se formaliza. Se establece un consejo aduanal y que ese consejo aparentemente tiene la finalidad de vigilar esto, pero a ver, hay un tema, no tanto es la culpa de los agentes aduanales. Para que hubiera existido el huachicol fiscal, se contó con la participación de funcionarios, tanto de la aduana, tanto del SAT, como empresarios, porque finalmente, si el agente aduanal hace un despacho aduanero, hace una tramitología, pues para eso existen unas figuras que se llaman vistas, y que los funcionarios del SAT, en este caso, los de las aduanas, tienen la facultad de verificar la mercancía. ¿Cómo es posible que si usted va a importar un producto que sea aceite, va y lo revisa y se da cuenta que es gasolina? Pues dígame, ¿hay complicidad o no? Obviamente esto, para mí, desde mi punto de vista, esta no es la solución para acabar con el huachicol fiscal, que no es otra cosa más que el contrabando de combustible, cambiando las especificaciones de entrada por otros productos, pero en realidad es gasolina. ¿Y esto en qué le afecta? Bueno, al no señalar que es gasolina, se deja de pagar el IEPS, se deja de pagar el IVA, y eso afecta a las arcas públicas, directamente a la Secretaría de Hacienda, porque esos recursos van para el beneficio de los mexicanos a través del pago de las contribuciones. Esto es lo grave. Estas reformas pues sí endurecen hacia los agentes aduanales, que les van a quitar las patentes, que si no realizan 10 despachos al año, lo leímos, bueno, yo no, está muy bien, pero la gente que trabaja correctamente, la gente aduanal, las agencias aduanales, ¿de qué se van a preocupar? Sin embargo, la gente que quiere hacer dagas, hacer cosas malas, necesita forzosamente la complicidad desde dentro, desde afuera y desde el exterior. O sea, esto es una cadena tremenda. Ahora, el tema, quienes lo han seguido se dan cuenta que no es otra cosa más que contrabando. ¿Cómo es posible que ingresa la mercancía esta de contrabando, viene en tránsito, y que en tránsito no la puede detener por ahí la Guardia Nacional con las famosas cartas porte, el artículo 29A del Código Fiscal de la Federación, que se tiene que cerrar? Pues es una red de complicidad desde el punto de ingreso al país hasta el punto de venta. Porque otro de los puntos, veo que también hubo reformas al Código Fiscal del artículo 113 bis referido concretamente a los comprobantes falsos. Y sin embargo, endurecen las medidas, pero las medidas no es ahí, es en la cadena de suministro de ingreso al país del combustible. ¿Qué se ganan con poner más restricciones en la ley aduanera si se va a considerar derecho vigente no positivo? Porque por ahí no viene curiosamente la entrada de mercancías, sino por la complicidad de funcionarios. Ahí hablan de corrupción, sanciones, pero pues en sí, esto está muy bonito en la letra, pero en la práctica funciona de otra manera. ¿Cuál sería desde su punto de vista entonces sí una buena modificación, un buen ajuste dentro de esta ley aduanera? Básicamente, cuando se los dio el presidente López Obrador a las aduanas, a los militares, con todo respeto, yo le tengo mucho respeto a las Fuerzas Armadas para salvaguardar la protección del país, pero ¿quién les dijo que son especialistas en comercio exterior? Ellos tienen muchas virtudes, pero una de estas no es la clasificación arancelaria. Se ocupan años para entender cómo clasificar, cómo hacer despacho de mercancías. Entonces los ponen ahí y obviamente ahorita ya estamos viendo el resultado. Hubo gente de la Marina que lo detuvo el secretario de Seguridad, Jarez Harfuch,
Pues porque ellos sencillamente fueron permisivos en ingresar y permitir que entraran sin la debida requisición fiscal y aduanera de documentación, y eso es un contrabando bronco, punto, no se le puede llamar de otra manera. Ahora fíjese, entró por la frontera, son 2,000 kilómetros para llegar a cualquier punto, que ahí nunca los paró la Guardia Nacional, que ahí nunca los paró un retén del Ejército, que nunca los paró un retén de alguna policía estatal. Pues, ¿qué quiere decir? Que en cada punto había redes de corrupción y de contrabando. Eso es lo que hipotéticamente suponemos, eso no nos corresponde a nosotros, sino un Ministerio Público Federal encargado de vigilar y más los delitos de hidrocarburos que son sancionados especialmente y de acuerdo al Código Nacional de Procedimientos Penales tienen otra connotación, ya no delitos de comercio exterior y ahora lo tratan de poner ahí en este sentido, pero bueno, hay más fondo en eso. ¿Hasta dónde la automatización o incluso el uso de la tecnología permitiría zanjar algunos pasos que son susceptibles de corrupción? Susceptible. A ver, la inteligencia o las herramientas de verificación, una de otra, todo el cruce de Júpiter que tiene el SAT o que tiene la aduana, pues sí sirve de mucho, pero para los contribuyentes cautivos en materia de impuestos sobre la renta, usted trate de comprar algo, compre usted algo cualquiera, le van a aparecer ahí en su plataforma lo que compró, lo que vendió. Pero imagínese, si yo le meto información donde digo que estoy metiendo carritos de juguete y en realidad estoy metiendo gasolina, pues para eso están las facultades de comprobación y de acuerdo al Código Fiscal, artículo 4253, pueden hacerle revisiones electrónicas, pues que vayan y las hagan. Y eso se llama auditoría y a los contribuyentes les llegan, pues que vayan con estas empresas y hablan de empresas que están en el listado de 69, o sea, empresas que realizan operaciones simuladas. ¿Qué tanta inteligencia no podrán hacer un cruce y determinar qué empresas son falsas? Caray, si aquí lo sabemos nosotros, simples mortales. Ahora en este caso, los sistemas de fiscalización mexicano, y se lo digo, son de los más avanzados del mundo. El sistema aduanal mexicano es de los más avanzados. ¿Y no notaron que entraba combustible de contrabando? Entonces, ¿qué quiere decir? ¿Que hay omisión, hay permisión o hay las dos cosas? ¿Estas reformas a la ley aduanera tendrán un impacto al resto de importadores, empresarios que de alguna manera han venido haciendo bien las cosas? Bueno, la gente que hace bien las cosas, que cumple con sus reglas, que cumple con sus pedimentos correctamente, paga sus impuestos, yo no le veo por qué se tiene que preocupar. Sí trae una dedicatoria especial a aquellos agentes que se prestan a la subvaluación, a la sobrevaloración o a cambiar la reclasificación de mercancías. Eso connotamos. Este consejo, que bueno, está hecho de personas, pero pues no lo sabemos quiénes van a estar ahí, pero finalmente son órganos de personas que no tienen arriba otro órgano de control. ¿Quién vigila al que vigila? Vamos viendo, si se van a cualquier cuestión de cuestiones anticorrupción, pues no han salido muy bien parados estas administraciones en esas cuestiones. ¿Sabe qué se tiene en estos momentos? Mucha desconfianza hacia las instituciones, hacia el gobierno, y los empresarios, bueno, ¿qué tienen que ser? Más cuidadosos y contratar mejores agentes aduanales o agencias aduanales para que realicen su tramitología correctamente e implementen mecanismos de compliance fiscal y aduanero para que no tengan problemas y estarse constantemente auditando y revisando en materia de comercio exterior. Así es un filtro de seguridad para los empresarios. Doctor, ¿qué tan estudiado se tiene la corrupción en las aduanas? ¿A cuánto podría ascender actualmente? Mire, un dato como tal no lo tenemos porque ya no hay acceso a esa información. Datos abiertos del SAT. Si usted se mete a la plataforma o a la plataforma de la Agencia Nacional de Aduanas de México, no toda la información es real. Un parámetro para dárselo no lo tenemos. Entonces, ¿cómo suponemos que hay contrabando? Pues basta con que usted vaya a determinadas zonas y encuentra piratería, que vemos que a nuestro secretario de Economía, que hizo el gobierno de Estados Unidos, presionó por el exceso de piratería. ¿Cómo es posible que se vea? ¿Qué más hay? Exceso de mercancías que sabe usted que traen cuotas compensatorias y los encuentra, el caso del calzado, los textiles, pues por algún lado entraron, ¿verdad?
no llegaron por la alfombra mágica, claro que entraron por una aduana porque son cantidades de mercancía tremendas. ¿Eso qué quiere decir? Que si llegaron por una aduana marítima, aérea, terrestre o en el cruce de la frontera norte o sur, pues tuvieron que pasar por las aduanas. Entonces, ¿qué pasa? Pues yo quiero pensarlo mejor, que a lo mejor se les fue alguno, pero ¿todos? Eso es un poco difícil de creer. Claro, estamos hablando de importaciones principalmente de Asia, por Importaciones ejemplo. básicamente también, y en la frontera sur que hay exportaciones que también son contrabando de mercancías que en México tienen estímulos y van hacia Centroamérica. Ahora, doctor, sin salirnos del tema, pero digamos en otro frente o en otro flanco, hemos pues debatido en las últimas semanas, en los últimos meses, estos aranceles que ha intentado instaurar el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y particularmente en lo que tiene que ver con la industria automotriz. Hasta ahora, ¿cómo ha reaccionado precisamente la industria aduanera y qué efectos ha tenido? Bueno, es que hay un detalle. Efectivamente, la negociación que se tuvo donde estuvo Enrique Peña Nieto, Trudeau y Trump, pues le exigía el aumento de los salarios, reglas de origen que sean fabricadas, y en este tratado de libre comercio que se va a negociar, obviamente lo que se trata es que en esa cadena de suministro depender menos de las importaciones chinas, porque mire, qué sencillo, los chinos, aprovechando el tratado de libre comercio que teníamos, establecen en México, alimentan o ponen empresas mexicanas cuyo destino final es los Estados Unidos. En realidad esas mercancías nada más llegaban a México a ensamblarse. Esos programas PITEX, ACTEX, que se armaban aquí y se consideraban mercancías de origen, fue lo que finalmente desquebrajó la confianza de los norteamericanos y canadienses hacia México. Pero insisto, en ese momento el gobierno mexicano, bueno, tenemos tratados de libre comercio con la Unión Europea, con Centroamérica, no fue culpa de nosotros. Hoy ya se dieron cuenta que en esa lógica de suministro, en ese nearshoring, México juega un papel fundamental. Y si Estados Unidos sigue siendo un aliado y nuestro mejor socio comercial, porque ya desplazamos a China, ¿qué se tiene que poner? Unas reglas más justas. El gran problema es que ahorita hay una pérdida de confianza de las instituciones del gobierno norteamericano hacia el mexicano. Recuperarlos, ¿qué nos lleva? Pues renegociar en el Tratado de Libre Comercio reglas más claras de operación. Yo sí coincido con el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, tenemos que sentarnos a negociar por el bien de México, independientemente del sexo político, de izquierda o derecha, lo que está en el centro es México, los millones de empleos que nos ha generado esos tratados de libre comercio, que en los últimos 25 años han elevado la capacidad de riqueza del país en un 472%, según lo que hemos visto nosotros en el doctorado. Entonces, ¿nos beneficia? Sí. ¿Nos va a seguir beneficiando? Todo depende de cómo negociemos. Pero esos aranceles, Trump nos los anuncia y genera un pánico financiero, genera incertidumbre. No hay que dejarlo que nos genere, hay que sentarnos a platicar en reglas claras, y él lo que quiere también el presidente Trump, con todo respeto, no es posible que regresen todas las armadoras de Estados Unidos. Se ocupan trillones de dólares desplazar una fuerza de ensamble nuevamente a Estados Unidos. Eso es impensable. De las 37 armadoras que se tienen en estas cadenas de suministro, en ninguna está la opción de irse totalmente de México. Sí cambian líneas de ensamble a Estados Unidos, pero la mayoría sigue quedándose en México. Porque no solamente estamos hablando de la mano de obra, de los obreros de manera específica, sino también de toda esta mente de obra a la que México afortunadamente le apostó desde hace muchos años. Claro que se le apostó en una crítica que se hicieron, se le apostó a la educación técnica y tecnológica. Hoy estamos viendo, ¿qué vemos? Jóvenes que egresan de nuestras universidades, de aquí, de la Universidad de Guadalajara, que les estamos exportando de nuestros posgrados, gente que la contratan empresas canadienses o norteamericanas que trabajan desde México y la contratan, sí es cierto, es un poco más económica la mano, pero finalmente, dada nuestra capacidad económica, representan oportunidades para millones de egresados de nuestras universidades. Y que eso es lo que no ha desarrollado o no le apostaron en los últimos años Estados Unidos o Canadá. Es correcto, la detener los flujos migratorios ya se logró en gran parte, simplemente en el contexto de la economía jalisciense, vea todo lo que se exporta, desde campo, desde electrónicos, desde el sector automotriz, y
el flujo migratorio, al menos de Jalisco, ha disminuido hacia el norte. Doctor, lamentablemente el tiempo se nos agotó. Podríamos seguir la charla porque hay muchos temas en torno precisamente a esta reforma a la ley aduanera, pero pues será en otra ocasión. Muchas gracias. Yo quedo a sus órdenes. Muchas gracias por invitarme. Gracias. Es el doctor Antonio Sánchez Sierra, coordinador del doctorado de estudios fiscales de nuestra Casa